Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas hambre, atún Manabí. Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas super hambre, atún Manabí. Super abre fácil se abre super fácil. Super abre fácil se abre super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levantas y zas del mar a tu boca. Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas super hambre, atún Manabí. Escándalo TV. En Quito estamos en Canal 77 Extreme TV Cable y en todas nuestras redes sociales para el mundo entero. Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Azul Sostenible, esta vez en diferido porque no pudimos estar en vivo por el tema del apagón, que ya veremos qué es lo que sucedió, pero bueno, no importa. La cosa es que, como siempre le hemos dicho, donde estemos, como estemos, cuando estemos, siempre, siempre, los sábados a las 9 de la mañana, Azul Sostenible está con ustedes, junto al ingeniero Guillermo Morán, hoy para hablar siempre de sostenibilidad, de hablar de pesca, hablar de muchísimas cosas que a veces uno dice, ¿será que me intereso por ese tema? Y al final se dan cuenta que es importantísimo. Así que Azul Sostenible está con ustedes hoy un poquito más tarde, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por conectarse. Recuerde que estamos en esta alianza. Esta alianza sí se dio entre Azul Sostenible e Ingobernables y por eso salimos también en Ingobernables, pero recuerde que tiene que seguir a todas las plataformas de Azul Sostenible para que lo sigan porque tenemos también muchísimas noticias, videos interesantes, datos curiosos y usted no se lo puede perder. Así que síganos en Instagram, en vivo, bueno, siempre en YouTube y en Facebook, pero síganos en Instagram y en TikTok y así no se pierde de absolutamente nada de Azul Sostenible. Mi querido ingeniero, mire, por si acaso yo también me puse una Así la blusita veo. de tortuguitas y usted anda con fósiles, creo, ¿no? No, no, fósiles no, hoy día son cardúmenes de pelágicos pequeños. Ah, caramba. Así le venden la camiseta cuando usted va a comprar. Mira, este es de cardúmenes de pelágico. Muy, muy, muy científico. Bueno, querida Alondra, buenos días, gracias a todos por estar aquí y a ti pues por verte, como siempre, es un gusto. Y, y sí, como tú dices muy bien, Azul Sostenible está aquí siempre trayendo noticias importantes sobre este mundo del océano, para eso fue creado Azul Sostenible, para hablar del océano, de sus recursos, de sus actividades, cómo lo aprovechamos, cómo lo hacemos en forma sostenible. Y bueno, hoy día pues tenemos unas noticias muy importantes. Me ha tocado estar 2 semanas por acá en Panamá, en las reuniones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, y tenemos un invitado muy especial, pues que ha estado acompañando todas estas reuniones para conversar sobre los resultados que terminaron ayer casi en los últimos segundos, en forma muy importante, pero muy tensa también, para lograr resoluciones que sirven para el manejo sostenible de la pesca más importante que tiene el país y la región, que es la pesquería de atunes tropicales. Ajá. Oiga, hija, entonces ya se viene para Ecuador o todavía sigue por allá. Todavía estoy por acá, pero sí, ya en la tarde regreso a Ecuador, Ah, qué regreso bueno. a, Con todos a- los regalos respectivos para Gabriela Cruz. por ahí, ya mismo me va a pedir otro camión de chocolates, camisetas y otras cosas más que a veces pide la presidenta. Así que un gran saludo para mi querida presidenta. Ya estoy regresando ya al Ecuador para seguir al frente, pues apoyando siempre ese sector tan importante que es seguidor de Azul Sostenible, que es el sector pesquero artesanal de nuestro país y también de la región. Por ahí saludo a Zoila y a todos los dirigentes de la pesca artesanal de Latinoamérica y de España también.
Perfecto, entonces ahora sí vamos a saludar a nuestro queridísimo invitado que ya me dijo que tenía que ir para Costa Rica, que ya tengo fans, ingeniero, así que vamos ¿Ya? a darle un saludo a Bernal Chavarría que está con nosotros. Hola Bernal, él es abogado especialista en Derecho Internacional de Pesca y hoy el tema es resultados de la reunión número 102 de la Comisión de la TUNCIAT, que ustedes saben que estas últimas semanas hemos hablado de esto, que el INGE se nos fue para allá, entonces hay una reunión y nosotros queremos saber por fin los resultados. ¿Cómo está Bernal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenos días en verdad y muchísimas gracias. Un honor estar de nuevo con Azul Sostenible. Felicitarlos a ustedes como siempre. El trabajo que ustedes desarrollan es fundamental y ciertamente para todo el universo de la pesca. Ya Ujú. no nos ubicamos en una región en particular y ciertamente puedo señalarlo en Centroamérica, no solamente en Costa Rica. Hay fans por el profesionalismo, por ese carácter y es sobre todo por la dedicación que ustedes ponen para hacer visible el sector pesquero. Muchas gracias, en verdad. No, Gracias, Bernardo. usted, qué lindo que tengamos Azul Sostenible que se vea en otros lados y que sobre todo vean que es un programa dedicado a sí mismo, a la sostenibilidad y a la información. Bernal, cuéntemelo todo ahora sí. Primero preguntarle si fue así de estresante como el ingeniero me dice que siempre son estresantes estas reuniones, si fue un poquito más suave, si se llegaron a ciertos acuerdos. Cuénteme los datos así importantísimos que no se le olvide nada. ¿Cuál chisme? Cuéntemelo todo. Bueno, vamos a ver, el chisme que podemos señalarle es que dichosamente hemos llegado a medidas muy bien estructuradas. Sí. Se demuestra que hay un compromiso de todos los interesados en la pesca de seguir asegurando esa sostenibilidad. Son procesos y en los procesos siempre vamos a encontrar fortalezas y debilidades, pero el resultado, debo de señalar que está sobre todo en el marco de las fortalezas. Se notó un enorme compromiso de los diferentes miembros. Efectivamente, tengo que señalarle que fueron tensas, atípicamente tensas. Ujú. Eh, una primera semana, generalmente las primeras semanas se dice que son preparatorias y que aquí no hay mayores elementos, pero en realidad teniendo un escenario ideal, porque Panamá, que hospeda la reunión, hizo un esfuerzo impresionante por otorgarnos todas las seguridades de que pudiésemos tener condiciones apropiadas para negociar, pero los temas que veníamos a tratar, todos los temas eran muy importantes. Habían temas, los más importantes que son los de conservación, sobre atunes tropicales, sobre el atún aleta azul, y sobre el atún albacora, sobre Ujú. tiburones, en esencia, pero también tratamos otros temas, cambio climático, contaminación marina, Ah, bueno. evaluación de estrategias de ordenación, asuntos fundamentales para la gestión de la organización, presupuesto, aprobación de presupuesto, desarrollo de nuevas orientaciones. En este punto, destacar la enorme labor que el doctor Arnulfo Franco, el director de la comisión, ha venido desarrollando en un proceso de fortalecimiento y de renovación hacia el futuro de la comisión. Así es que ya puede usted notar que una agenda tan cargada y adicionalmente, bueno, y no puedo dejar de señalar un proceso también en el que hemos venido mejorando las condiciones del seguimiento al cumplimiento de las medidas. Adoptar medidas y no poder asegurar su cumplimiento, pues evidentemente eso Claro. nos genera un problema. Pero le decía, todos estos temas, agreguémosle que teníamos 24 propuestas de resoluciones en 13 ejes temáticos totalmente distintos, implicaron que no tuviésemos prácticamente ningún día libre y que tuviéramos que aprovechar aún los espacios disponibles de las noches. En este punto, destacar la enorme disposición que tuvieron las delegaciones tanto de los miembros como de los cooperantes, así también de observadores, participación muy activa de los observadores, organismos no gubernamentales y gubernamentales. Así es que fue una importante reunión, fue un excelente encuentro. Genial, bueno, me alegra y el Inge también podrá confirmar eso, pero yo quiero, antes de que el Inge pueda preguntar, es
¿Cuál es la parte tensa? Porque siempre hay unos temas que sí ponen tensos a la reunión. Y el INGE, por ejemplo, las veces pasadas que hemos hablado es el tema de los observadores. Creo que en una de las entrevistas pasadas también lo hablábamos, ingeniero, tema de los observadores y hay otros temitas que también pueden poner tensa la situación. ¿Cuál fue el de ahora que usted dice que costó un poco llegar a cierta unanimidad o a ciertos acuerdos? Mire, siempre es un reto, pero tenemos una gestión basada en ciencia. Sin embargo, si necesitamos llevar esa ciencia a la práctica, implica la integración de todos los demás componentes que forman parte de la pesquería. Los componentes sociales y económicos son fundamentales. El desarrollo de intereses políticos que de todas maneras siempre van a estar presentes en esta gestión. Incluso en el término de ciencia, esta es una comisión particular porque tenemos un personal científico de base. Ahora, hemos pasado por una reestructuración de modelos y una línea de actualización de las diferentes visiones y la integración entre ciencia y manejo siempre es un reto porque de los países que forman parte del proceso esencial de toma de decisiones, evidentemente que hay intereses de diferente naturaleza. Este año en particular, túnidos tropicales, porque constituye la pesquería más importante, en realidad en la comisión, pero sin duda con un enorme impacto en América Latina, constituía el plato fundamental de esta cena. Esto es lo que podríamos señalar, pero no podemos dejar de lado también el tema de presupuesto. En realidad, pasamos por una situación fiscal general en todo el mundo, donde las disponibilidades financieras de la industria, de los estados, son cada vez más limitadas. Y si bien es cierto, nos anima el mejor compromiso de apoyar la mejor ciencia, siempre pues tenemos esta limitación y esta es una comisión que si queremos excelentes resultados, pues que hay que aportar, hay que invertir apropiadamente. Eh, Básicamente este era un año muy importante porque teníamos que definir una nueva fórmula de contribuciones de parte de los estados y esto tiene diferentes implicativos. Primero, evidentemente, la disponibilidad del estado, pero estos costos inicialmente se trasladan al mismo sector productivo y ulteriormente hasta el mismo consumidor podría llegar a impactar. Y por esta razón hay que ser muy, muy cautelosos en la manera en que se dispone. Genial, genial, Inge, ataque. Usted que Sí. tiene más o menos ahí también, bueno, más o menos no, tiene de primera mano todo lo que pasó. Ahí haga sus preguntas. Mi querida Londa, sí, estuvimos, como dice Bernal, en una sesión muy difícil, muy compleja en algunos temas, en otros logramos acuerdos muy rápidos. Destacar que también durante esta semana se adoptaron medidas importantes para el monitoreo a bordo, no solo de los observadores, sino el monitoreo electrónico, que es un desafío futuro para todas las flotas, no solo las atuneras, sino a la pesquería en general. En Ecuador se está trabajando también con pesquerías inclusive artesanales. A futuro hay la transparencia a bordo para poder tener datos científicos y datos de monitoreo, pues de aplicación de buenas prácticas y una serie de cosas, pues va a ser necesario. Si ya en tierra, pues se tienen cámaras hasta en los taxis, en los buses y todo para generar datos o información hasta control, pues esto también se va a venir en la flota, pero ahí es mucho más complejo porque estamos hablando de zonas marinas, instalación de tecnología, del Internet, pero sin embargo la Comisión del Atún logró ponerse de acuerdo en definir estándares mínimos de monitoreo electrónico a bordo, que son voluntarios inicialmente, pero que a futuro, pues estas flotas que siempre comentamos aquí, que no tienen observadores humanos, como sí tiene la flota de redes Cerco ya hace 40 años, como lo dijimos durante la reunión, pues aquellas flotas que no lo tienen, sobre todo las flotas de palangre, flotas de Asia, que son las que más pescan con palangre, que pescan atunes tropicales, atunes templados como la albacora del sur, la albacora del norte, la aleta azul, pues también generan información importante para la ciencia que ayuda a fortalecer estas evaluaciones. Así que sí fue una reunión bastante dinámica y yo te diría, Bernal, en este sentido, el tema de los atunes tropicales, para que pueda conocer el público y lo podemos comentar juntos. ¿Qué tan difícil es trabajar desde el punto de vista científico para que eso pase a los gestores, a los gobiernos, la industria, las ONGs?
que también tienen sus opiniones, que también tienen sus influencias para establecer estas medidas de conservación, porque hablamos de especies altamente migratorias, no las podemos acorralar en un área, solo nosotros tenemos áreas imaginarias, pues medir todas estas poblaciones para tomar decisiones y ver si no se sobrepesca o se controla el manejo sostenible de estas poblaciones, de la pesquería sobre atunes, pues qué tan compleja tú podrías informarnos, podrías decir tu experiencia, comentar, para que la gente vea lo importante y lo intenso que es lograr acuerdos sobre las medidas de conservación. Gracias, Guillermo. Bueno, primero tengo que ofrecer disculpas al señor presidente, al copresidente de este grupo de monitoreo, el ingeniero Morán, que él desarrolló en un esfuerzo impresionante lo que parecía que no iba a ser posible efectivamente el poder generar estos lineamientos de base para el monitoreo electrónico a través de cámaras. Esperamos que no sea sustitutivo de los observadores a bordo, sino complementario, pero que es muy, muy importante y que permite expandir uno de los elementos o de los componentes fundamentales en la gestión. Gracias, don Guillermo, por ese esfuerzo, sin duda. Y a tu pregunta, de manera concreta, lo que primero tenemos que comprender es que conocer cuántos peces hay en el mar no es un asunto tan sencillo. En la tierra podemos de alguna manera dimensionar, contar incluso a las especies. En el mar tenemos que aplicar el conocimiento basado en experiencia, en la línea de datos, en la integración de esos datos bajo modelos. Y en la comisión se hace un enorme esfuerzo por capturar los datos, asegurar que los datos sean eh, eh, fiables y que estos datos luego se integren a modelos. El, entre los países, en lo que se conoce como el ciclo científico de la comisión, los países reciben información del personal, información que está sustentada en esos modelos, y luego los países aportan para poder generar una línea de entendimiento y esto luego debería ser la base informativa para la toma de decisiones. Pero el proceso es absolutamente humano, impresionantemente profesional, pero aquí siempre pueden haber divergencias de opinión. El gran reto es asegurar que las medidas de ordenación alineen con perspectivas muy claras de lo que es posible en la ciencia y lo que es indispensable en términos de prioridades. Este debate que tuvimos este año no fue la excepción y quizás con alguna preocupación adicional, vemos que en algunas oportunidades por pretender aplicar apropiadamente el enfoque precautorio de las pesquerías, puede ocurrir que las interpretaciones sobre la duda de cuántos peces hay, cómo está comportándose la biomasa, qué está sucediendo realmente en el mar, empiezan a generar unas discusiones adicionales. Y en realidad todos lo que tenemos que entender es que el proceso tiene sus retos naturales, pero no podemos en función de esos retos limitar indebidamente el derecho al desarrollo de los países y de los países con sus pesquerías. Esto es el gran componente, factor sobre todo en manos de los comisionados, de los tomadores de decisión, que tienen que adoptar los informes científicos siempre con una visión de integración de otros componentes. La ciencia nos informa, pero la ciencia no es el único, la ciencia me refiero a la ciencia biológica y oceanográfica asociada, no es el único componente. Y creo que hay un enorme esfuerzo por cautelar el recurso y la sostenibilidad, pero no podemos dejar de entender qué es lo que ocurre en los océanos como toda experiencia. ¿Qué nos pasó este año en particular? Una primera y enorme duda que tenemos que ir dilucidando y es que tenemos un enorme océano Pacífico que está políticamente distribuido con la participación de dos organizaciones, la Western and Central Pacific Fisheries Commission, que recién el año pasado, en diciembre, adoptó medidas de ordenación relajando las medidas, casi reduciendo al 50% la veda, mientras que de nuestro lado la información no estaba alineada específicamente con este mismo propósito, e incluso se ha señalado que la veda debería mantenerse en los 72 días y hubo un gran tema para ver si se podía mover 1, 2 o 3 días. Entonces, esto pues genera todavía un estrés adicional durante toda la discusión porque no comprendemos cómo es que un mismo océano
con prácticamente las mismas poblaciones, no podemos alinear las mismas medidas. Claro. Y ahí tenemos un ejemplo importante con el atún aleta azul, que sí hay un trabajo conjunto y que sí se han podido alinear. Pues, de inicio, Guillermo, no sé si eso responde apropiadamente a tu No, pregunta, sí. pero el tema es muy amplio. No, sí, el tema es muy amplio, muy complejo, y es para que la gente entienda que todos estos factores que tú comentas que nos llevan a tomar decisiones, pues no es simplemente decir cuánto tú pescaste el año pasado, cuánto tú pescaste hace 2 años o este año, se pescó más barrilete, se pescó menos aleta amarilla, bueno, toma una decisión, ¿qué vamos a hacer de aquí a 3 años? No, no es así. Existe todo un sistema de recolección de millones de datos, porque son millones de datos que se recogen a través de los observadores que van a un sistema de información, a una base de datos que está allá en San Diego y que están los científicos esperando todos los años para reunir esos datos y hacer modelos de evaluación matemáticos que ayudan a estimar desde el punto de vista científico, pues qué podría pasar a futuro en las poblaciones si es que el esfuerzo pesquero crece, si es que la eficiencia de la pesquería crece o aumenta de alguna manera con la tecnología, que ya es otro factor que también estudiamos nosotros dentro de la pesca, porque esta es una industria grande, es una industria que invierte en tecnología para ser eficiente. Entonces, todo lo que hace la industria impacta en toda la información que se recoge y por lo tanto pues tiene estos niveles de complejidad, ¿no? Y luego que los científicos hacen sus evaluaciones de población, pues hacen reportes, hacen análisis, hacen estimaciones, hacen estudios, y ahí un mensaje siempre para los jóvenes, para que se preparen en ese campo. Hay un campo gigante, con Bernal lo conocemos muy bien, a nivel de ciencia, de tecnología, de estudios de la biodiversidad marina, de las poblaciones, sobre todo los jóvenes de Latinoamérica, que los incentivamos a que vayan en esta carrera en estas profesiones, porque Latinoamérica justamente necesita también tener estos respaldos científicos para poder debatir con las grandes potencias, con los grandes países desarrollados que sí tienen por lo menos un gran avance en los temas de manejo de la pesquería. Ujú. Pero, Inge, voy diga, a ir pregunta. un pequeño corte y después porque tengo una pregunta, porque si lo dejo, Bernal, si lo dejo al Inge nada más, imagínese con todo lo que tiene que decir y explicar, y yo tengo una pregunta que Bernal lo había mencionado desde un inicio y me quedé ahí colgada, así que voy a ir un pequeñísimo corte y al volver seguimos hablando acá sobre los resultados de la Comisión del Atún me imagino que también hay muchísimas otras preguntas y tenemos que saber qué es lo que pasa, qué es lo que están haciendo también personajes importantes en el mundo para lograr la sostenibilidad y que el recurso perdure. Ya volvemos. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. La pesca responsable no solo se trata de capturar, se trata de cuidar. Con una pesca sostenible y responsable podemos ser parte de la conservación de las poblaciones de tiburones. Por eso nuestros tripulantes están entrenados para aplicar protocolos de liberación que minimicen el estrés y el daño en estas especies. Con buenas prácticas nos aseguramos que los tiburones atrapados incidentalmente en las redes vuelvan al océano en la mejor forma posible, ayudando a mantener la salud del ecosistema marino. Liberar a las especies capturadas incidentalmente es clave para mantener la sostenibilidad en la pesca de los atunes, protegiendo tanto las especies objetivos como las que no lo son. En Tunacons colaboramos juntos por un ecosistema marino sano. Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas hambre atún Manabí. Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas super hambre atún Manabí. Super abre fácil se abre super fácil. Super abre fácil se abre super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levantas y zas del mar a tu boca. Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas super hambre atún Manabí. Seguimos con Azul Sostenible.
Aquí está y ahora estamos de regreso aquí en Azul Sostenible. Muchísimas gracias. Espero que se estén comiendo ese encebolladito de atún manabí. Yo todavía tengo una latita guardada, pero lo estoy guardando así como si fuera lo último del mundo. Entonces, que es como para una ocasión especial. Entonces, ahí la tengo guardadita, así que espero que usted le ponga limoncito y con su pancito y chifle esté disfrutando también su encebollado de atún manabí. Seguimos aquí conversando sobre los resultados de la reunión 102 de la Comisión del Atún y estamos con Bernal Chavarría, él es abogado especialista en Derecho Internacional de Pesca. Bernal, yo le tenía una pregunta porque usted en la primera que yo le hice me decía sobre que en la CIAT hablaron también de medio ambiente, hablaron también del cambio climático y todo esto, ¿no? Entonces, creo que en estos momentos, por ejemplo, que yo sé que capaz y me dicen, bueno, no tiene mucho que ver, pero estamos viviendo en el mundo olas de calor, por otro lado, olas de frío, estamos viendo incendios, estamos viendo que a veces el recurso está escaso, estamos viendo los océanos, que si la niña, que si el niño, y que la presencia es difícil y complicada, y a veces no sabemos por qué hay más lluvias y por qué en el otro lado, en fin, un montón de cosas que la explicación también tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con muchísimas cosas. ¿Qué se habló en la CIAT sobre cambio climático? ¿A qué acuerdos también llegaron? ¿Y por qué también es importante, sobre todo en la Comisión del Atún, tocar un tema como el cambio climático? ¿En qué afecta a los atunes del mundo el cambio climático? Gracias, Alondra. Aprovecho la oportunidad para asociarme al mensaje del ingeniero Morán también y por allí invitar a los colegas abogados nuevos o los estudiantes de Derecho que puedan también descubrir. Este es un campo también muy, pero muy interesante en el contexto del derecho regulatorio y en el contexto de crear política asociada con los derechos de las personas y también sus responsabilidades. Pero tu pregunta muy concretamente. En realidad, mucho tiene que ver. La obligación de conformidad con la misma Convención de Antigua, pero con diferentes instrumentos internacionales, es que al tratar una especie no se puede solamente tratar a esa especie, sino a todo el ecosistema o a otras especies en el contexto del ecosistema. Y por eso biodiversidad, esto significa ambiente, es parte esencial de la disciplina de la gestión. Entonces, cuando hablamos de temas como cambio climático, cuando hablamos de contaminación marina, cuando hablamos de asuntos asociados con el ambiente en general, resulta indispensable porque tenemos, en verdad, como lo ha señalado, fenómenos relacionados con la variabilidad climática, con el cambio climático. Ya imagino, y sí, si mal no recuerdo, ya por acá ha estado don Franklin Onaza, por ejemplo, en donde nos ha hablado importantemente sobre estos temas desde la perspectiva oceanográfica. ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos que tener mucho cuidado. Primero, que no podríamos pensar de que hayan recursos pesqueros disponibles si tenemos un medio pesquero, el agua, las columnas de agua, contaminadas o afectadas indebidamente. Y luego, el tema del cambio climático es algo sumamente interesante. La Comisión adoptó recién líneas que permiten al comité científico, incluso ordenan al personal científico que integren en sus evaluaciones primero un proceso de identificación de aquellos aspectos o aquellos indicadores o variables que resultan indispensables estimar porque podrían afectar a las especies objetivo o a las especies asociadas, de tal manera que tengamos mayor y mejor información para poder integrar pues a los análisis de gestión y de la ordenación de la pesca. La mayor cantidad de información robusta sobre el entorno en el que se desarrollan los peces nos va a permitir asegurar en el largo plazo si tenemos una biomasa resiliente o no resiliente. Ese punto es fundamental. El rendimiento máximo sostenible no solamente depende de las capturas per se, sino de qué tan propicio para que continúen viviendo los ambientes está. Luego, y es que no podemos dejar de lado el solo tema del cambio climático, puede ser visto, pues el cambio climático ha ocurrido desde que inició el mundo. Luego puede verse afectado o disparado indebidamente o positivamente por otros factores que hay que conocerlos. Pero lo que sí es cierto es que hay que tener una enorme cautela cuando se trata de explicar que en el marco de del niño o la niña, qué es lo que nos está pasando con una pesquería. Los peces en la pesca dependen de su disponibilidad o capturabilidad.
Si yo tengo anzuelos o redes que están a una profundidad y por el problema de la temperatura de los océanos y el termoclima, las especies tienen que bajar a profundidad mayor, vamos a tener una disminución de las capturas que no necesariamente significan una disminución de la biomasa. Significa simplemente de que en medio de este cambio climático o de la variabilidad como vaya generándose, tenemos entonces un stock que podría estar no siendo disponible y que las artes de pesca tendrían que ajustarse. Por otro lado, ya hay acuerdos que se han venido desarrollando incluso en los polos, en donde al día de hoy no habrían unas pesquerías y ya se está pensando de que puede ocurrir que especies tropicales pudieran estar subiendo hacia sitios donde antes estaban solamente las especies templadas por esta situación que ocurre en los océanos. Entonces, se pueden estar abriendo nuevas pesquerías, de todo esto hay que tener adecuado conocimiento para cautelar o potenciar el acceso a los derechos de los países, sobre todo en alta mar. Sí, y eso es un factor muy importante, de verdad, del cambio climático, por eso también no es que se lo regula, pero tratamos de entenderlo y que cómo impacta en las poblaciones, no solamente que las poblaciones se pueden mover y no estar accesibles a la pesca, pero también pueden generar una gran abundancia, como está ocurriendo con uno de los atunes tropicales más importantes que tenemos en la región, el atún barrilete. Estamos batiendo récord este año de capturas, desde el año pasado viene creciendo las capturas, pero este año, como tú sabes bien, vamos a batir récord y todo el mundo se asusta. Entonces, hay sobrepesca. No, señores y señoritas. También el cambio climático afecta positivamente porque hay especies que responden a este calentamiento que hubo en los años anteriores, calentamiento del agua, un niño que ocurrió en el Pacífico Central, pero que no llegó hacia la costa de Latinoamérica por otros factores, pero en todo caso eso afectó positivamente. El barrilete es una especie, es la más tropical de las tropicales, y le gusta el calorcito y crece más rápido y se reproduce con más frecuencia y genera más abundancia en los siguientes años. Y eso también es tema de cambio climático que se tiene que analizar y estudiar. Y los científicos, cuando nos traen estos datos, oye, hay mucha pesca, ¿de dónde? ¿Y qué ocurrió? Y el calentamiento, y vamos a ver cuál fue el efecto, y todo eso hay que entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista también científico y técnico, para que también pues podamos estudiar estos fenómenos que a veces nos reducen ciertas especies y otras veces aumentan, como el caso del barrilete, que vamos a llegar a un récord histórico en toda la historia de la pesca del atún aquí en el Pacífico Oriental. Pero también, Bernal, otro factor importante que se estudia, se analiza, se toma y sobre el cual tenemos un poco más de presión de las organizaciones ambientales, las ONGs ambientales, pues son las especies asociadas, ¿no? Estas especies, bueno, sobre todo las especies vulnerables, las mantarrayas, las tortugas, los tiburones, y ahí viene ese frente de las ONGs a decirnos, bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para evitar la mortalidad excesiva de esta pesca acompañante, que reconocen que es incidental, pero que hay que adoptar medidas o buenas prácticas para liberarla? En eso también trabajamos. ¿Tú qué podrías decirle a la gente que nos ve? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues este gran frente que también tenemos, que es parte del ecosistema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Guillermo, y hay mucho que comentar en esto. En resumen, podríamos indicar que ya el año pasado, en Victoria, en la reunión de Victoria, se dio un primer gran paso, que fue la consolidación, en particular sobre tiburones, de algunas medidas que permitían generar un régimen unificado de las disposiciones relacionadas con los tiburones y en especial impactar en lo que el personal científico y el comité científico asesor habían advertido de que era indispensable desarrollar, que son las mejores prácticas para la liberación de los tiburones, de tal manera que se garantice que cuando ellos son capturados incidentalmente, o sea, cuando la captura no se pretende utilizar, pues asegurar la mejor supervivencia de ellos después de su liberación. Y en los tiburones hay dos temas que son muy importantes. Asegurar que sea una práctica muy rápida. En realidad, el tiburón no es una especie que puede permanecer fuera del agua por mucho tiempo y menos aún fuera del agua sin tener la movilidad apropiada. Se desarrolló el año pasado una serie de prácticas que fue la primera reacción
Y ahora recientemente se revisó el sistema que se tenía, se mejoró en algunos aspectos. Aún todavía tenemos la situación de que hay algunas de estas prácticas que siguen siendo voluntarias, pero primero ya tenemos una orientación, como nos lo había pedido el personal científico, cada vez más claro. Por otro lado, también la comisión dio un paso importante este año, definió una serie de especies que las que se consideran deberían estar dentro del marco de la gestión de la comisión. Y esto es fundamental, es una lista de especies que nos va a permitir darle prioridad a la atención de ellas, porque se reconoce su función clave Claro. en el océano para estas Y, especies. Y ¿verdad? luego Y se yo diría definieron que una serie de especies muy concretas que son las que se dice, ahí vamos a empezar con estas investigaciones. sí, no, y yo diría que es un frente que nos va a llevar un tiempo, inversión y tiempo el personal científico muy grande, tan grande como el del atún, porque cuando hablamos de tiburones, como tú sabes, hay una lista, creo que fueron 18 o más de 20 especies de tiburones asociadas a pesca de palangre o de cerco, que se exige también que se tomen cuidado, que se hagan estudios de población, a esas poblaciones inclusive más grandes. Nosotros este año pues insistimos un poco en el caso del tiburón azul, de los tiburones rabones, que son parte de la pesquería incidental y que también es comercial, porque al final estos tiburones también son considerados como peces de consumo y que hay que cuidarlos. Entonces esto es también una combinación de parte de la pesquería, pero también una combinación de ciencia, administración y manejo, y por lo tanto allí hay un campo gigante todavía que abordar. Se han tomado, creo que las primeras decisiones sobre tiburones, ya hemos tomado sobre tortugas, mantarrayas, en años anteriores, pero todo esto se tiene que seguir profundizando, ¿no? Y allí esto impacta, como tú dices bien, en otras convenciones internacionales, como para demostrar que las organizaciones regionales de pesca asumen esta responsabilidad también y pueden generar información para que otras organizaciones como CITES u otros foros internacionales, donde están muchas organizaciones ambientales, pues que preocupadas por los temas de conservación, pues puedan venir a estas organizaciones de pesca nuestra donde trabajamos para conocer de la información que se está trabajando y también aporten ellos de sus conocimientos en el manejo sostenible. Esto nos lleva a pensar, Bernal, tú hablaste algo de presupuesto, la inversión que hay que hacer, el desafío que tienen los países, los gobiernos, la industria, las ONGs también, en aportar en inversión e investigación. Y es uno de los temas más complicados que tenemos, ¿no? Cómo seguir invirtiendo en medio a veces de las crisis económicas globales, de nuestra región de forma específica, a veces la falta de interés de los gobiernos de turno por la inversión en investigación marina, donde tenemos, sobre todo yo reitero, en Latinoamérica un gran desafío en la investigación, pero también en el aprovechamiento sostenible de los recursos. ¿Cómo ves tú a futuro ese déficit de inversión o requerimientos de inversión para todo esto que poco a poco la ciencia va abriendo paso, ¿no? Yo creo que lo que debe existir es un cambio en el paradigma de gestión. En realidad, existe sin duda un mundo de intereses. En el mundo de intereses también existe un mundo de apoyos. Tenemos que confiar en el sistema de gestión que hemos venido creando y que se ha venido creando desde hace muchísimos años y particularmente en la CIAT desde 1949. Si se cree en el sistema, si entendemos que allí es donde mejor podemos elaborar la ciencia en común, muchos de los dineros que son utilizados para programas de mera incidencia y que probablemente la incidencia es mínima, podrían orientarse mejor a la ciencia. Los países tienen recursos limitados, pero si se conjugan y si los grandes donantes de los fondos ambientales y de las organizaciones no gubernamentales pudieran más bien asociarse y confiar en el proceso de gestión conjunta con los organismos regionales de ordenación pesquera, en particular con la SCIAT, que cuenta con su propio personal. Pareciera que esa es una forma inmediata de poder abordar esto. Como lo señalas, hacer estudios sobre tiburones es algo que tiene que, primero, debe empezar por líneas de base y después darle continuidad absoluta. No es suficiente una línea de base, sino que tenemos que continuar permanentemente dando revisión a la evolución de estos recursos. El cambio de paradigma no es creer que
peleando por el no hacer o reclamando vamos a lograr mejorías en las poblaciones. Es apostar a la gestión y al manejo de estas pesquerías, ya sea como pesquerías dirigidas cuando ocurra, el caso de las pesquerías costeras, o en las pesquerías altamente industrializadas, donde no supone que ese sea una especie objetivo, pues entonces apoyar con estudios para lograr, además de los estudios, con las técnicas suficientes para satisfacer el propósito de que estas especies sean protegidas en el marco de la pesca. Este cambio de paradigma es lo que podría resolver el problema presupuestario, sin duda. Claro. Bernal, una preguntita, si vio, espérese un momento, ingeniero. Una pregunta, porque siempre en las reuniones queda algo para las siguientes reuniones, si no, se acaban todas las reuniones de la siguiente. ¿Qué cree que faltó en esta reunión o que no se pudo llegar a ciertos acuerdos o que también por el tiempo, ¿no? Yo me imagino que tratar de resolver todo lo que ustedes han mencionado ahora en 2 semanas es complicadísimo, ¿no? A pesar de que están profesionales y que están hablando y eso es complicado. ¿Qué cree que faltó en esta reunión que en las próximas reuniones tiene que ser como lo más importante, lo principal? Mire, podríamos volver a la especie más importante y qué es lo que nos falta todavía por seguir desarrollando. En materia de túnidos tropicales, para ponerlo en su clara dimensión, en el año 2021 tomamos medidas eh, partiendo de que una curva de dualidad implicaba que la certeza sobre el atún patudo no era lo suficientemente clara, se tomaron medidas adecuadamente restrictivas y hoy tenemos a una población en un estado sumamente mejorado. Hay alguna situación que tenemos que ir entrando ahora en análisis de ciencia sobre el atún aleta amarilla por algunas eh, ajustes que se hacen de modelo. Entonces nos queda una tarea importante en el atún aleta amarilla de seguir evolucionando. Y por eso es que se ha tomado una medida de 2 años, que podría ser entre 2 y 3 años, para volver a revisar esos nuevos datos y poder actualizar las medidas. Y no por una cuestión de que esté mal el recurso, sino porque es la evolución natural de la ciencia. Esto es lo que nos falta todavía. Temas relacionados con, ahora sí, empezar a desarrollar evaluación de estrategias de ordenación. Es un proceso que ha iniciado, pero que no hemos concluido. Y este lo que pretende, en esencia, es que nos dé puntos de orientación hacia dónde queremos llevar la pesquería en el largo plazo, que supone que va a facilitar también la gestión, podría anticiparnos el predecir cómo se va a desarrollar el manejo de estas pesquerías. Tenemos todavía que seguir evolucionando en esto. Bueno, ya hemos hablado de cambio climático, es un tema que apenas empieza en la integración y adicionalmente hay un aspecto que todavía nos falta de ir asociando este marco en el que en alguna oportunidad conversamos acá y que sigue siendo relevante sobre la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, el BBNJ, nos llama a que tenemos que integrar esfuerzos entre los diferentes marcos jurídicos y operativos. Y ahí nos falta también analizar de qué manera vamos asociándonos con estos nuevos propósitos que se marca como la ruta global de gestión de las pesquerías y de la biodiversidad en los océanos. Sí, y un tema también que estamos abordando es el tema, para que ustedes vean qué tan extenso que es, ¿no? Y eso porque algunos países también traen otros tipos de preocupaciones relacionadas al océano, que es la contaminación marina. Y ese es otro tema muy importante que también, sin duda, nosotros lo reconocemos aquí en Azul Sostenible, lo hemos hablado constantemente, la preocupación en las zonas costeras, pero en el alta mar también hay una preocupación sobre la contaminación marina. No llegamos todavía a una decisión en firme, una propuesta que nos presentó Canadá. Es muy complejo todavía, pero en todo caso también es otro frente que se aborda en estas reuniones, para que vean todo lo que tenemos que ver, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué terminamos tensos? Porque tenemos que concentrarnos en todos estos documentos y también para que entiendan un poco el mecanismo, pues los países antes de la reunión presentan una serie de propuestas, de resoluciones que son hechas justamente con justificación técnica y hay que leerlos. Y bueno, también viene la industria y dice su opinión: "No, no, no quiero esto, no quiero esto, no, esto no es correcto, esto sí, esto no". Entonces, es una serie de parámetros, elementos que tenemos que estudiar, los que
tenemos que de alguna manera pues discutir o analizar en la comisión. Pero contaminación marina también es un gran frente, ¿no? ¿Verdad? Sí, me referí en el inicio de que este es uno de los temas en los que habíamos abordado, que efectivamente no se llegó todavía a un consenso sobre la materia, pero estamos muy cerca del consenso. Los elementos que se han tratado de desarrollar están allí. Pareciera que prontamente vamos a poder el próximo año tomar una medida sobre este particular. Incluso reconociendo que el aporte que podemos dar es un aporte relativamente pequeño, porque está reconocido que el nivel de impacto de la posible contaminación marina derivada de la pesca andan en el orden entre el 10 y el 15% frente a todas las fuentes de contaminación marina que existen alrededor del mundo. Y este es un tema que debe abordarse integralmente. No obstante, ya la comisión y otras comisiones de similar naturaleza han tomado el tema con toda la seriedad y asegurar, no esperar a que otros sectores, incluso los generadores de contaminantes desde tierra, tomen decisiones, por lo menos en el sector de la gestión y administración responsable de la pesca, se está tomando muy responsablemente este tema para adoptar medidas, muchas de las cuales ahora lo que estamos logrando con esta propuesta de Canadá es pensar en cómo las unificamos, porque en realidad en la comisión existen en diferentes áreas, lo que pasa es que no está totalmente sistematizada ya disposiciones que se refieren a la basura marina y además que el tema de contaminación marina pasa transversalmente por medidas que se adoptan desde la perspectiva de la gestión pesquera, pero también que se adoptan en otros marcos y por eso es que tenemos que recordar sobre el convenio Marpol, que está en el contexto de la Organización Marítima Internacional, que Claro. también esto es dentro de los componentes que tratamos de alinear. Es un mundo de gestión, pesca está haciendo lo que le corresponde en el marco de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Así es, Bernal. Bernal, tú tienes mucha experiencia también en otras organizaciones pesqueras. Centroamérica pues tiene esta ventaja de estar en los dos lados, el Pacífico y el Atlántico, pero además tú vas más allá, como siempre ha sido tu característica de investigador, de querer conocer más y aportar más a los temas de sostenibilidad. ¿Cómo ves en nuestra Comisión del Atún en comparación al Atlántico, al Índico, a las otras OROPS? ¿Tú crees que nuestra comisión tiene más avances? ¿Estamos por buena ruta? ¿Las otras están más retrasadas? ¿Cuál es tu opinión general de las organizaciones regionales pesqueras y su importancia? Que a veces son cuestionadas porque dice que no funciona, porque dice que no hay transparencia, lo cual es absolutamente falso, porque todo el mundo puede ir a las reuniones, todo el mundo puede escuchar, todo el mundo puede proponer y hacer lobby, etcétera, etcétera, y hay una gran cantidad de investigación. Pero ¿cuál es tu opinión en tu recorrido que haces todos los años por todas estas organizaciones respecto a la operación de cada una de las organizaciones de regionales de pesca de atún, sobre todo que es la especie que más se controlan a nivel regional? Hace un par de décadas, cuando por ahí empezar a tomar experiencia en estas organizaciones, yo trataba de generar los paralelismos directos y decir, esta es buena y esta no es buena porque se me parece o no se me parece a la otra. Y luego me he venido a enterar, en realidad, precisamente por eso se llama organizaciones regionales de ordenación pesquera. Cada región tiene sus propios retos y sus propias características, tanto biológicas como técnicas y científicas. Eh, Debo empezar por señalar que el sistema de las organizaciones regionales de ordenación pesquera está funcionando. Si me dicen que todos estamos exactamente al mismo nivel, podríamos tener algunas diferencias de desempeño, pero la evolución es siempre positiva. Puedo señalar que desde primero aquellas características que es fundamental a la CIAT y que la hace tener una posición importante, es que tiene su propio personal científico, pero eso también presenta riesgos. Entonces implica que los países tienen que hacer un enorme esfuerzo por no quedarse detrás del análisis de lo que están haciendo los propios científicos de la CIAT. Si vamos al Océano Atlántico, ahí no existe un personal científico de base, sino que son los científicos de los países que tienen que reunirse en cerca de 40 reuniones al año para tratar de producir la información científica. Casi todas las semanas hay alguna reunión. Y si vamos Claro. al Western,
existe un proveedor de servicios científicos, entonces ya es un mecanismo distinto el que se posee, pero buscar ese paralelismo no necesariamente ocurre. ¿Qué sí es importante? Yo quiero destacarlo. Existe ya una red de secretarías de organismos regionales de ordenación pesquera que está desarrollándose en el marco de la FAO, en donde me tocó asistir en representación del organismo de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano en este año y pude notar muy positivamente que todas las organizaciones regionales, que son algunas de ordenación y otras son de coordinación pesquera, están alineadas con el mismo propósito que es que mejorar en los temas de pesca. Hay algunos aspectos que pudiésemos tener como estándares y estamos en eso se ha venido trabajando, pero hay que tener también mucho cuidado porque en algunas oportunidades se nos presenta alguna propuesta y se nos dice, ustedes tienen que aprobarla en esta comisión porque se ha aprobado en otra comisión y hay que simplemente tomarla y adoptarla. Y como señalábamos una vez más, los retos son generalmente regionales y tienen que abordarse de esta forma. La posibilidad de integración sí, pero el estándar no puede perder de vista que el desempeño tiene que estar reconociendo esos retos y características de cada una de las regiones. Genial, Perfecto. genial. Sí, Inge, ¿quería decir algo final? No, perfecto. No. La Adelante, mi querida verdad que Londra. sí, Bernal, usted tiene que venir más seguido pues aquí, no una vez al año pues. Entonces tiene que venir más seguido para que nos dé todas esas explicaciones muy Encantadísimo. interesantes que nos ha dado ahora, ¿sí? O si no, Bernal, yo tomando su palabra, nosotros tenemos que ir para allá. Lo que pasa es que el Inge se va solito y no lleva al equipo, imagínese. No, el ingeniero Morán ya hace algún tiempito que no viaja para Costa Rica, también tenemos que llevarlo para Costa Rica, pero Alondra, deje de decirle que yo sí me comprometo de que usted va a llegar a Costa Rica y será un Perfecto. honor para nosotros tenerla allá. Ya le digo, la admiración que en Centroamérica se tiene por ustedes, ese trabajo profesional que es evidente, es ingente y además ese enorme espíritu que usted imprime para que el tema se vuelva todavía más interesante. Somos nosotros los aburridos que hablamos, pero usted es la que se encarga de que el mensaje llegue. Así es, así es. Gracias, Bernal. Verá, ingeniero, que nos vamos para allá, para Costa Rica, entonces, Va a para... ser un recorrido por todo Sí. Centroamérica. Ajá, Así ya es. lo vamos a Amigos y amigas que planificar. tenemos por Mi allá. querido Bernal, qué gusto tenerlo, qué alegría, sus palabras y todo, también su profesionalismo, qué bueno que el sector también cuente con personas así, de inteligentes, de comprometidas y sobre todo que quiera hacer algo por el mundo. Así que Bernal, muchísimas gracias, pronto nos veremos por allá o usted viene también aquí a Azul Sostenible las veces que sea necesario. Un abrazo. Un Un abrazo, abrazo. hasta luego. Muchísimas gracias, de verdad. Lo mejor. Gracias, Bernal. Un abrazo grande, éxito y buen regreso a casa. Gracias, hasta Perfecto, luego. mi querido Inge, y así terminamos Azul Sostenible, así terminamos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que enviaron sus preguntas, que saludaron y todo lo demás. Muchísimas gracias a todos. Inge ya regrese ya a Ecuador. No me vaya a decir que tiene otro plan de viaje a otro lado, que el viaje tiene que ser a México. Nomás le digo, tienen que venir para acá, que ya aquí tenemos todo planificado para hacer Azul Sostenible. Así que verá. No me inviten mis amigos mexicanos, ya le vamos a decir ahí a Pablo Arenas, el director del jefe de delegación de México, que nos invite por allí junto Claro, con... pero le estoy invitando yo, venga, pues solo invitación, ¿no? Se compra el pasaje y todo No, eso. Yo sí, solo le digo, venga para acá. vamos a ir, tengo un viaje en 2 semanas, bueno, ahora viene, se acaba un poco el capítulo de la comisión y viene el capítulo de la Comisión del Pacífico Sur, del Calamar, del Jurel, ya viene el comité científico, hay que reunirse de aquí a 2 semanas en Lima, por ahí ya Ujú. está contando qué pasará también con la ciencia aplicada hacia cuidar el calamar y el jurel y la pesca de profundidad, para que vean todo lo que hay que estar abordando, mi querida Londra. Así que sí, Bueno, entonces pero usted México cuando, tenemos que ya planificar. mismo regreso yo a Ecuador y usted nunca vino a México. Ojalá que vengas pronto, eso es muy importante. Eso sí, yo prefiero eso que ir a México, pero en todo caso sí, hay que planificar bien para estar contigo y hacer un programa juntos, porque te extrañamos mucho estar Sí. junto contigo y hacer un programa como siempre, eh, siempre atendiendo a esta gente que nos sigue, a estas personas, a estos amigos, amigas, profesionales, que están siempre pendientes de Azul Sostenible y que cada vez son más, y que en esta alianza con Ingo pues hemos tenido también un gran resultado de gente que se conoce más, que quiere conocer más del mundo marino, del océano, pues aquí en Azul Sostenible siempre vamos a tener importantes entrevistas con expertos y expertas. Así mismo es, ya lo sabe, de los sábados a las 9 de la mañana. Hoy es un caso excepcional
por todo lo que está ocurriendo en Ecuador con los apagones, pero bueno, siempre estará Azul Sostenible con ustedes. Gracias porque tenemos muchas visualizaciones, porque están poniendo like, porque están interesándose por el tema y eso es también importante. Por eso también la alianza con Ingo, para que más personas se den cuenta de que hay muchas que estamos trabajando para la información en cualquier nicho que nos encontremos. Así que muchísimas gracias, Inge. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Ingo, pero sigan a todas las redes sociales de Azul Sostenible para que se entere de toda la información que tenemos. Un abrazo gigante a todos. Chao. Chao, chao, un abrazo. Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas hambre, atún Manabí. Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas super hambre, atún Manabí. Super abre fácil, se abre super fácil. Super abre fácil, se abre super fácil. Para mano chiquita o mano grandota, levantas y zas del mar a tu boca. Super abre fácil de atún Manabí cuando tengas super hambre, atún Manabí.